Hola, en este módulo hemos venido estudiando la polarización del transistor bipolar en corriente directa. En este video, el último del módulo, revisaremos algunos ejemplos más para ejercitar lo aprendido hasta el momento. Entonces vamos a empezar mirando este ejercicio. Tenemos esta configuración básica de emisor común y lo que tenemos que hacer entonces es encontrar los parámetros de la fuente y las resistencias en colector y en la base. Tenemos que nuestra ecuación de salida es VCC igual a RC por IC más el voltaje colector emisor. De aquí sabemos que en el punto en el cual la corriente en colector es igual a 0, tengo este punto. Entonces cuando la corriente en colector es igual a 0, tengo que el voltaje colector emisor es igual a VCC igual a 20 voltios. Es decir, que aquí ya tengo que el voltaje de la fuente es igual a 20 voltios y lo encontré directamente de la curva de recta de carga. De este otro punto que tenemos aquí arriba, lo encontramos cuando el voltaje colector emisor es igual a 0 y es nuestra corriente en colector de saturación, de forma que tenemos que si el voltaje colector emisor es igual a 0 voltios, tengo que VCC es igual a RC en colector, pero esta es de saturación. De aquí despejamos entonces nuestra resistencia en colector, que es lo que necesitamos encontrar, y encontramos que es igual al voltaje en la fuente sobre esa corriente en colector de saturación. Y esto va a ser igual a 2.5 kiloohmios. Entonces ahora ya tenemos resistencia en colector igual a 2.5 kiloohmios. Si escribimos nuestra malla de entrada, tenemos que VCC es igual a RB por la corriente en la base más el voltaje base emisor. De aquí el único parámetro que no conocemos es la resistencia en la base, y si despejamos encontramos que es igual a VCC menos el voltaje base emisor, todo esto sobre la corriente en la base, y esto va a ser igual a 482.5 kiloohmios. Miremos ahora este ejercicio donde nos están diciendo que la corriente en colector quieren que sea la mitad de la corriente en colector de saturación. Nos dicen que la corriente en colector de este circuito es de 8 miliamperios. Tenemos también el voltaje en colector, que es de 18 voltios, y nos están dando el parámetro beta igual a 110. Empezamos aquí por escribir que este es VCC. Nos dicen entonces que la corriente en colector de saturación es igual a 8 miliamperios y que la corriente en colector en el punto Q de operación es la mitad de esa corriente en colector de saturación, o sea que sería igual a 4 miliamperios. Podemos ahorita analizar esta pequeña malla desde VCC hasta el voltaje en colector. Dado que ya conozco los potenciales que están en ambos extremos de la resistencia, puedo determinar que esa corriente que tengo por la resistencia de colector, que es la misma corriente en colector, pues va a ser igual a VCC menos el voltaje en colector, que ya lo conozco, sobre la resistencia en colector, y despejando encuentro que la resistencia en colector es igual a VCC menos el voltaje en colector sobre la corriente en colector, y esto es entonces igual a 2.5 kiloohmios. Entonces podemos empezar asumiendo que mi resistencia en el emisor es de 1 kiloohmio. Tenemos también que el voltaje base emisor, que es igual al voltaje en la base menos el voltaje en el emisor, es igual a 0.7 voltios. Y de aquí podríamos despejar el voltaje en la base y encontrar que voltaje en la base es igual al voltaje base emisor más el voltaje en el emisor, que sería entonces igual a la corriente en el emisor por la resistencia en el emisor, y recordamos que la corriente en el emisor es aproximadamente igual a la corriente en el colector. Despejamos esto que tenemos aquí y encontramos que es igual a 4.7 voltios. Aquí encontramos entonces
que la corriente en la base es igual a VCC menos voltaje en la base sobre la resistencia en la base. Recordemos que la corriente en colector es igual a beta veces la corriente en la base. Por lo tanto, podemos decir que esta corriente en la base es igual a la corriente en colector sobre beta, es decir, 36.36 microamperios. Con esto encontramos que la resistencia en la base, al despejar esto, va a ser igual a VCC menos el voltaje en la base sobre la corriente en la base. Y al reemplazar los valores encontramos que es aproximadamente igual a 640 kiloohmios. Lo primero que haríamos para resolver este ejercicio es aislar todo lo que está conectado con condensadores. Para analizar el circuito podemos empezar mirando cuál es el equivalente Thevenin que tengo aquí en la entrada. Sería esto. Como habíamos visto anteriormente, para encontrar la resistencia equivalente Thevenin llevamos todas las fuentes de voltajes hacia tierra, de forma que tendríamos aquí una resistencia equivalente Thevenin igual R1 en paralelo con R2, igual a 7.67 kiloohmios. Ahora, si miramos entonces cuál es el potencial en la base del transistor 1, el voltaje equivalente Thevenin no es otra cosa que el divisor de tensión, de forma que tendríamos que es igual a R2 por VCC sobre R1 más R2, y esto es igual a 3.26 voltios. Puedo reescribir mi circuito y entonces tendría acá potencial equivalente Thevenin, luego una resistencia equivalente Thevenin. Aquí tengo transistor Q1, aquí tengo RC, aquí estamos conectados a VCC, aquí sería el emisor, aquí tengo entonces resistencia en emisor 1, de este punto del colector estamos conectando el otro transistor, sería Q2, miren que aquí tenemos esta conexión, y aquí tengo resistencia en emisor 2 con conexión a tierra. Analicemos ahora nuestra malla de entrada, donde tenemos que ese potencial Thevenin es igual a la resistencia Thevenin por la corriente en la base 1 más el voltaje base emisor 1 más resistencia en el emisor 1 por la corriente en el emisor 1. Recordemos por aquí que corriente en el emisor es aproximadamente igual a la corriente en el colector, pero también tenemos que la corriente en el emisor es igual a beta más 1 veces la corriente en la base. Esta ecuación la puedo traer aquí a la ecuación de la malla que acabo de escribir. Tengo entonces que el potencial Thevenin es igual a la resistencia Thevenin por la corriente en la base 1 más el voltaje base emisor 1 más la resistencia en el emisor 1 por beta 1 más 1, la corriente en la base 1. De aquí puedo despejar la corriente en la base y encuentro corriente en la base 1 es igual al potencial Thevenin menos el voltaje base emisor 1, esto dividido la resistencia equivalente Thevenin más beta 1 más 1, la resistencia en el emisor 1. Esto es igual a 11.17 microamperios. Recordemos también que la corriente en colector es igual a beta veces la corriente en la base, de forma que podemos encontrar que la corriente en colector 1 es igual a beta 1 por la corriente en la base 1, y esto sería entonces 100
por 11.17 que acabamos de encontrar, si redondeamos, entonces tendríamos igual a 1.12 miliamperios. Para determinar cuál es el potencial que tengo en la base del transistor 2, puedo analizar esta pequeña malla que tengo hasta aquí y encuentro que VCC es igual a RC por corriente en colector 1 más el voltaje en la base 2, que es el mismo voltaje en el colector 1. De aquí entonces despejo, voltaje en la base 2 es igual a VCC menos la corriente en colector 1 por RC, y esto va a ser igual a 6.38 voltios. Tengo también que el voltaje base emisor 2 es igual al voltaje en la base 2 menos el voltaje en el emisor 2. Como estamos trabajando con transistores de silicio, esto sería igual a 0.7 voltios. Y entonces tenemos que el voltaje en el emisor 2 es igual al voltaje en la base 2 menos el voltaje base emisor 2. Y esto entonces sería igual a 5.68 voltios. Y de esta forma yo conozco que la corriente en el emisor 2 pues va a ser igual al voltaje en el emisor 2 que acabamos de encontrar sobre la resistencia en el emisor 2. Y eso sería igual a 4.73 miliamperios. Encontramos que el voltaje colector emisor del transistor 2 es igual a VCC menos el voltaje en el emisor 2, y eso sería igual a 8.32 voltios. Y con esto hemos encontrado los valores de corriente y voltaje de operación de cada uno de los transistores del circuito. En este video practicamos los conocimientos aprendidos en el módulo para resolver circuitos con transistores bipolares en corriente directa. En el próximo módulo estudiaremos la polarización del dispositivo en corriente alterna y los modelos de circuitos equivalentes. Los dejo con las referencias bibliográficas. Saludos.